nos hemos visto. Mi nombre es Diego Fernando Betancur, soy contador público de profesión, pues trabajo con el sector solidario desde los 18 años y tengo 46, eso significa hace 28 años, y he podido ver pues no solo el desarrollo del sector, sino muchas cosas que han ocurrido en el país, una inclusive relacionada con el tema de la vivienda, cuya crisis reciente más profunda fue por allá, aquí a nivel local, a finales de la década del 90, cuando se quebró el sistema del UPAC, y de ahí en adelante, sobre esa frustración que significó la quiebra de un sistema que le permitió a millones de colombianos adquirir su vivienda, se construyó un nuevo marco regulatorio, la Ley 546 de 1999, recientemente reformada en el 2021, es la ley marco de la vivienda en Colombia, Ley 546 de 1999. Y además de la vivienda, ser un motor de desarrollo a nivel personal y a nivel familiar, también es un motor de desarrollo para el país. Y por eso el país, el gobierno, los diferentes gobiernos han impulsado diferentes programas tendientes a estimular la adquisición de vivienda y la construcción de vivienda, amén de un enorme déficit que todavía persiste en Colombia de casi el 50% de los hogares colombianos que no son propietarios de una vivienda. Bueno, dicho esto y contándoles pues, que desde ese entonces estoy monitoreando esto hace más de 20 años, pues pueden conocer un poco más de mí, a aquellos que les interese, me buscan en Google, Diego Betancourt, así de sencillo, escriben por aquí, Diego Betancourt, y entonces eso los va a llevar a mi página web, y en mi página web pueden conocer un poco más de mí, de las cosas que hacemos. Nosotros todos los lunes tenemos un espacio que se llama el Consultorio Solidario, lo transmitimos por YouTube y ahí arrancamos la semana actualizados en temas que tienen que ver con las cooperativas, con el año que viene, con finanzas personales, con muchos temas. Ahí tengo un canal de YouTube al que espero que se suscriban y pues que vean los videos para que mantengan actualizados sobre, insisto, temas relacionados con economía solidaria o con finanzas personales, y también el audio para los que tienen Spotify, el audio de los consultorios se publica en Spotify. El último es de la semana pasada, del 23 de septiembre. Cumplidos las presentaciones protocolarias, en otras oportunidades va también a participar Clara Viena, que es mi esposa, en temas de finanzas personales. Entonces ahí nos vamos a estar viendo y ella en su momento se presentará. Ella es especialista también en finanzas y tiene, digamos que la experiencia más que suficiente en el manejo de finanzas porque estudió eso, porque trabajó en una empresa manejando el tema financiero y porque es la que maneja las finanzas de esta casa. Bueno, dicho lo anterior, creo que hay que poner algo de contexto. Para efectos de adquirir la vivienda debemos decir que estamos en un momento particularmente complejo y de entrada a lo mejor el consejo que yo daría si digamos usted está pensando en endeudarse en vivienda es que explore las posibilidades de hacerlo con Confíe, porque las tasas de interés por fuera están bastante altas, tanto para vivienda como para consumo. Un resultado de una inflación que está fuera de control. Bueno, no la pongamos tan dramática, es una inflación que en todo el mundo es alta, en Colombia está por el orden del 10,84 en los últimos 12 meses, pero todo pinta que va a superar el 11 para el año 2022 y que para los años subsiguientes va a estar cerca, o sea, para el 2023 va a estar cercano del 7 y para el 2024 va a estar cercano del 5. Entonces tendríamos 3 años consecutivos, es decir, 2022, 2023 y 2024, con una inflación que está por fuera del rango meta del Banco de la República. Y esa inflación tan alta, pues le pega muy duro sobre todo a las personas de menores ingresos, porque son justamente ellos a los que se les sube más el costo de la energía, el costo del transporte, el costo del mercadito, el costo de todo. Y pues buscando enfriar ese aumento de precios, pues el gobierno tendrá que tomar decisiones muy difíciles en los próximos meses, como por ejemplo cuánto va a ser el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo pues no se puede hacer por debajo de la inflación, así que de entrada va a ser el 11,22. Sin embargo, sobre el gobierno actual, pues todas las personas que votaron por él tienen una enorme expectativa de que los ayude a mejorar su situación económica, y eso crea la expectativa de que el aumento del salario mínimo va a ser superior a la inflación. Sin embargo, eso es tratar de apagar un incendio con gasolina.
Entonces, pues si a la gente le suben del 15, 20, 25% el salario mínimo, por ejemplo, el costo a las empresas que prestan servicios de vigilancia, de aseo, las cadenas de servicios, las personas que tienen empleadas del servicio doméstico a las que les tienen que pagar el salario mínimo, bueno, a todos ellos se les va a subir el costo. ¿Eso qué puede generar? En algunas partes, entonces, el que tiene empleada doméstica diga, no puedo trabajar, no puedo pagarle todo eso porque a mí no me subieron eso. Entre otras, porque tengan presente que a las personas que ganan más del salario mínimo no existe la obligación de subirle la inflación. Entonces, lo que va a ocurrir es una reducción de salarios en la economía. ¿Por qué? Porque si usted se gana 2 millones o se gana 3 millones o 4 millones o 5 millones y tiene, por ejemplo, contratada a una persona como servicio doméstico, es posible que su empresa para sobrevivir no le suba el 11 y pico, sino que le suba el 5 o el 6. Así que en la práctica usted va a tener menos poder adquisitivo porque le bajaron el sueldo en un momento en el que además las tasas de interés están muy altas. Entonces los hogares se van a apretar y al apretarse económicamente es posible que, por ejemplo, de tener una empleada de servicio doméstico de tiempo completo, pasen a tener una empleada de servicio doméstico medio tiempo. Y en otras empresas, imagínense usted, por ejemplo, Olímpica, El Éxito, Carrefour, solo por colocar un ejemplo, el 99% de esas personas ganan el mínimo y si se les va a subir el 15 o el 20, pues ese incremento del costo se lo van a trasladar al precio de los productos que se venden en esas cadenas de supermercados que al final lo termina pagando el ciudadano de a pie. A eso súmele el incremento de la gasolina que hoy está por el orden de los 10.000 pesos y que debería llegar a 18.000 pesos la gasolina para finales del año entrante. Es decir, que estamos hablando de que el precio de la gasolina en cuestión de un año se va a duplicar. No tiene que ver, o sea, no tiene que ver con que sea culpa de este gobierno, no. Es un precio que venía subsidiado y que el gobierno anterior no quiso ajustar, pues con razones que hasta uno entiende y otras que no tanto. La primera, porque estábamos en pandemia. La segunda, pues porque para no pegarle más duro a la inflación. Y la tercera, pues porque no quería asumir el costo político de una decisión tan poco popular y generar un paro de camioneros, de taxistas, de transportadores y de gente justamente en un momento en el que andaban en campaña por la presidencia. Entonces tomaron la decisión de dejarle ese chicharrón al gobierno que llegue. Y este gobierno que llegó, pues no le toca de otra que aumentar la gasolina porque eso tiene un subsidio que nos cuesta 40 billones de pesos al año y eso va a suceder el próximo año. Ya empezó 200 pesos este mes. De aquí a diciembre va a ser más suave, pero el año entrante le van a meter con todo a esos aumentos hasta, insisto, llevar la gasolina a unos 18.000 pesos. Entonces, póngale cuidado. Tenemos unas tasas de inflación altas, una serie de reformas y de ajustes que generan cierta incertidumbre y entonces es de esperarse que las tasas de interés permanezcan altas en un momento en el que también en Estados Unidos están subiendo la tasa de interés. Entonces, si suben la tasa de interés en Estados Unidos y hay un poco de gente asustada aquí, la gente decide mejor comprar dólares y llevárselos para Estados Unidos. Y los que vayan a invertir en Colombia, ante la incertidumbre, dicen, pues yo sí invierto y le compro papeles al gobierno y ayudo a financiar al gobierno, pero si me paga una tasa más alta que valga la pena, asumir el riesgo de la evaluación y los riesgos macroeconómicos del país. Entonces, pues se encarece el costo del dinero porque hay que subir las tasas de interés aquí también para retener a esos ahorradores y que no les dé por liquidar sus inversiones en pesos, comprarse los dólares y llevarse la plata. Entonces estamos pues como en un torbellino de sucesos que ha llevado a que las tasas de interés que durante la pandemia estuvieron en niveles históricamente bajos, que antes de la pandemia, desde el 2017 hasta marzo del 2020, oscilaban alrededor del 4,5, que inclusive por ahí estaban un poquito arriba, entre 3 y 5 durante el periodo 2008 hasta el 2015, cuando hubo un incremento de la inflación y las tasas también las subieron y llegamos a este punto. Este punto es una cosa francamente loca. De estar en estos niveles del 1,7, estamos en unos niveles del 11%. Esa es la tasa a la que el Banco de la República le inyecta liquidez a los bancos. En este mes la subieron del 9 al 10%. En este mes, pues ahorita, septiembre, ¿no? Que fue ayer. Y para octubre se espera que suba al 11 y las expectativas es que ojalá ahí pare
todo dependerá de las decisiones que se empiecen a tomar en materia de reformas macroeconómicas de aquí para adelante, y si no la cosa pues podría empeorar, lo cual sería fatal, porque en lo que va de este siglo no hemos tenido tasas de ese nivel. Lo más alto que tuvimos por aquí fue en el 2008, cuando la crisis financiera mundial, y la otra fue la crisis del UPAC, cuando las tasas de interés se dispararon horrible y entonces eso reventó a los deudores de vivienda, dejaron de pagar sus créditos, se disparó el incumplimiento, empezaron a devolver las viviendas o los bancos a quitarles las viviendas, los bancos llenos de viviendas, entonces a tratar de recuperar la plata rematando viviendas. Al rematar viviendas, entonces el precio de la vivienda se viene abajo, se paralizan además los proyectos de vivienda porque nadie se está endeudando para comprar vivienda con unas tasas tan altas, se dispara el desempleo. Entonces mire cómo una cosa se va conectando con la otra. Tasas altas genera incumplimientos, dispara el riesgo de crédito, tira los precios de la vivienda abajo, genera desempleo, genera un poco de cosas horribles. Entonces no queremos volver a repetir esa historia que ocurrió entre los años 1996 a 1997, en esos 2 años finales del siglo pasado. Nunca más hemos tenido una cosa como esa. Lo más cerquita que estuvimos de eso fue aquí, pero ahora sí, francamente, estamos en una situación que yo espero que realmente sea temporal, y tal y como lo prevén muchos analistas, a finales del año entrante, ya hacia el segundo semestre, tercer trimestre, las tasas empiecen una lenta reducción que se va a tomar inclusive hasta finales del año 2024 para recuperar estos niveles de normalidad. ¿Qué les quiero decir con ese mensaje introductorio? Lo primero es que, digamos, hay dos ideas centrales que voy a defender el día de hoy en esta hora. Lo primero es muy, muy, muy importante y muy buena idea tener vivienda propia. Esa es una idea gruesa que quiero defender. La segunda es, ¿cuál será el momento más oportuno para comprar esa vivienda propia? Y yo tengo tristemente la sensación de que este no es el momento más oportuno si usted lo piensa hacer con el sistema financiero. Si lo piensa hacer con Confíe, de pronto vivienda usada, existen excelentes oportunidades con su cooperativa. Pero aprovechar los programas del gobierno, subsidio a las tasas de interés, va a ser complicado. Y hay que decir que el actual gobierno también piensa modificar esos programas, y todo el mundo modifica las cosas esperando en que aquellas modificaciones que introduzca son para mejorar. Pero ante la expectativa de qué es lo que van a cambiar, podría suceder que se paralicen muchas cosas. Inclusive, las expectativas de crecimiento económico para el año entrante son cero. O sea, este año vamos a tener un crecimiento 2022 rebote, porque venimos de una pandemia en el que se hundió, entonces rebotó, pero ya para el año entrante el crecimiento va a ser cero, o inclusive existen riesgos de que sea negativo, de que tengamos una recesión en el año entrante. ¿Eso por qué? Pues imagínense, si se paraliza el tema de la vivienda porque está saliendo muy caro, porque el riesgo de crédito ha aumentado, las tasas de interés están carísimas, lo cual también reduce la demanda de crédito y hace más riesgoso el crédito de que la gente apretada incumpla. Entonces, la colocación se ha venido cayendo en el sistema financiero. Y es decir, que la demanda se va enfriando. Si la demanda se enfría, pues quiere decir que también el desempleo aumenta. Entonces, cierto nivel de aumento del desempleo o estancamiento en la reducción del desempleo ayuda, y la reducción de salarios que en la práctica se va a dar ayuda a que la gente se apriete el cinturón, y al apretarse el cinturón entonces la economía se enfría y los precios bajan y volvemos a la normalidad, que es lo que todos queremos. Es como decirlo de algún modo una vacuna. No sé pues si el ejemplo me funcione, pero la vacuna es un virus debilitado, pero le puede crear efectos secundarios al paciente, fiebre, sueño, dolor de cabeza. Entonces le dicen, mire, es posible que usted en los próximos 3 días se vaya a sentir muy maluquito, pero eso es necesario para que no le dé la enfermedad peor que sí lo puede matar. Entonces nosotros vamos a tener que aceptar un menor crecimiento económico, un aumento o estancamiento del desempleo, y un poco de cosas malucas, pero no tan graves como lo que ocurrió por allá en esa época, si queremos que la inflación se enfríe y no paguen el pato justamente los que ahorita más duro les está pasando, que es la gente que gana menos de 2 salarios mínimos. Va, pregúnteles el tema del mercado, cuánto se les ha subido, los servicios públicos, y espere el golpe que va a tener el tema de la gasolina también en la canasta familiar y otras cosas. Entonces tenemos pues
mucha incertidumbre, pero lo que sí puedo decir es que las tasas a las que captan el sistema financiero, o sea, la tasa pasiva, la tasa de los ahorros, de los CDTs específicamente, se ha incrementado una cosa impresionante. Ya se empezó a estabilizar, como ustedes ven aquí, esta es la tasa a un año, se empezó a estabilizar alrededor del 15%, pero es una cosa loca. Aquí me estoy devolviendo hasta el año 2019, o sea, antes de la pandemia, las tasas estaban por aquí, durante la pandemia bajaron por aquí, pero la trepada que esta vaina se ha pegado ha sido una cosa impresionante. Obviamente, si a los bancos el dinero que les presta el Banco de la República les cuesta el 10 en este momento, y los ahorros que reciben de CDTs de los asociados, de los clientes, a un año les tienen que pagar el 15 y a 90 días les tienen que pagar el 10, 11, que es la inflación, pues ellos no van a poder prestar a tasas bajitas como estaba antes. Entonces, una de las cosas que ustedes deben tener presente es que la tasa máxima legal permitida, que es la tasa regularmente a la que cuesta una tarjeta de crédito, un crédito rotatorio, lleva 12 meses subiendo. De su punto más bajo en el 1.92 a su punto más alto en 2.65 para este mes de octubre. O sea que las compras de fin de año, si las piensa financiar con tarjetas de crédito del sistema financiero o las piensa financiar con créditos rotatorios o créditos de consumo, a menos que sean Confíe, porque Confíe es otra cosa, ¿sí? Confíe tiene sus tasas más estables, más bajas, compare. Pero lo que quiero decir es abran el ojo porque las tasas de interés se han pegado una trepada impresionante. Hoy en día una tarjeta de crédito le sale al 2.65. Del 1.92 al 2.65 es como el 0,73. Y entonces 0.73 sobre una deuda que usted tome de 10 millones de pesos significa 73.000 pesos más de costo cada mes. No suena mucho, pero si lo multiplica por 12, ¿eso da cuánto? Como 850.000 pesos al año. 850.000 pesos al año más de costo financiero que antes no tenía. Y si usted ahorita tiene que pagar más intereses por los créditos de tarjetas de crédito y rotatorio, pues le queda menos platica para comprar carnita, para comprar huevitos o para hacer otro tipo de compras. Entonces, las tasas de interés altas, y eso se le va transmitiendo en general a todas las tasas de interés. Estas son las tasas de consumo. Consumo, pues es una cosa ahí ponderada entre los créditos de libranza, vivienda, de libranza, vehículo, ordinario, pues libre inversión, ¿sí? Por caja, por nómina, una mezcla de todas esas cosas en el sistema financiero. Si nos devolvemos desde el año 2012, o sea, vamos a mirar los últimos 10 años, mire, aquí bajó un poquito. Por aquí que hubo un incremento de la inflación, ¿se acuerdan el que les mostré por allá? Porque hubo un paro camionero, hubo un verano terrible, se dispararon los precios del petróleo y del dólar, entonces eso subió la inflación, entonces las tasas de interés aquí también subieron. Eso fue por la época de entre el 2015 y 2016. Luego esas tasas empezaron a mermar y bueno, y por aquí se nos apareció el COVID, entonces mermaron un poquito más. Alcanzaron su punto más bajo en toda la historia reciente. Las tasas de consumo llegaron a niveles del 13. Pues eso se acabó. Esa vaina rebotó y ahora estamos en el punto más alto. En los últimos 10 años nunca hemos tenido una tasa tan alta. Pasamos de niveles bajos del 13 a niveles del 25%. Es decir, la tasa de consumo casi que se ha duplicado en un periodo de tiempo muy corto. De noviembre del 2021 a octubre del 2022, en un año, se duplicó la tasa de consumo. Y a las empresas también se les ha subido el costo de la financiación. Sí, las empresas, eso es el crédito ordinario, el crédito que le hacen a las empresas estaba por estos niveles, les prestaban al 7, ahora les están prestando al 16, se duplicó. Y la tasa preferencial, que es la tasa que le prestan como premium a las empresas más grandes, más, sí, como los VIP, por decirlo de algún modo, a eso les estaban prestando a huevo, pues al 4%. Pero hoy en día esa tasa mire hasta los niveles que ha llegado, del 15%. Entonces, es de esperarse que gasolina cara, inflación cara, tasas caras y alguna incertidumbre y temor sobre el desempeño futuro,
pues impulse el dólar hacia arriba. Hasta ahorita tenemos la segunda tasa de cambio más alta de toda la historia, 4.627 pesos es el máximo que hemos alcanzado y estamos en un promedio de agosto a septiembre de 4.369 pesos el dólar, cuando el promedio de todo el año 2022 ha sido 4.000 y estamos casi, bueno, creo que la última fue 4.497 o 4.500, discúlpeme que no me acuerdo el último para actualizarlo, pero estuvimos en un dólar, o estamos en ese momento en un dólar como de 4.500, cuando arrancamos en el 2018 con dólar a 1.800 pesos. Entonces, ¿sí qué tiene que ver eso? El acero con el que se construyen las viviendas es importado, hay que pagarlo en dólares. Una gran cantidad de insumos que se utilizan para la construcción de viviendas son importados, hay que pagarlos en dólares. Y pues, ni qué le digo, el 80% de los granos los importamos, la ropa los importamos, los computadores los importamos, los vehículos los importamos, las autopartes los importamos, y de ahí para adelante haga cuentas de cuántas cosas compramos y traemos de afuera, que hace unos años había que pagarlo a un dólar de 1.800 pesos, ahora hay que pagarlo a un precio de 4.400, 4.500 y podría subir todavía más. Entonces, eso empieza a pasarle factura al tema de la dinámica de la vivienda. Sin embargo, la vivienda siempre será pues un vehículo de inversión muy estable. Por aquí todavía vemos variaciones negativas. Este es el IVP del DANE. El IVP del DANE es Índice de Valoración Predial del DANE. Usted lo puede encontrar así, IVP DANE, Índice de Valoración Predial. Muestra cuánto han crecido el valor de las viviendas en las principales ciudades de Colombia. Entiendo que ustedes, su base central es Neiva. Mire, aquí en el año 2001 las viviendas se valorizaron el 7, el 3, el 6, el 5, el 8, el 2, el 4, el 13, el 2, el 5, el 6, el 6, el 7, el 4, el 7, el 6, el 3, el 3, el 3, el 3, el 5. Así que invertir en vivienda de entrada es buena idea porque su vivienda no se desvaloriza. Si usted hubiera comprado una vivienda de 100 millones de pesos en el 2001, hoy esa vivienda no valdría menos de 100 millones, no. Habría que reexpresarlo por cada uno de estos factores y posiblemente esa vivienda hoy tenga un valor de por lo menos 200 millones de pesos, si no más, 250, 300 millones, se duplica, se triplica el precio. Si además usted la vivienda la tiene, por ejemplo, para arrendar y la subdivide, teniendo en cuenta que el 50% de las familias en Colombia no tienen una vivienda, hay muchas personas que compran, por ejemplo, una vivienda ubicada en un barrio popular, y cuando hablo de un barrio popular es un barrio donde viven muchas personas, trabajadores con ingresos, con una gran dinámica microeconómica. Usted podría llegar y separar la primera planta, la segunda planta, armar dos apartaestudios y a cada apartaestudio alquilarlo en 600, 700 mil pesos. Entonces, no solo el valor de su vivienda crece como vehículo de ahorro y obtiene esa ganancia por la valorización, que en muchos casos esa valorización está por encima de la inflación. Mire, 6, 6, 5, 7, 7, 6, está por encima de la inflación. O sea que en términos reales su riqueza familiar está aumentando, sino que además le va generando un pequeño flujo de dinero adicional por el tema de los arrendamientos. Entonces, tener vivienda es muy bueno y yo, pues, uno de los consejos que doy es, antes de meterse en un escaparate más grande, que le va a valer más impuestos, que le va a sacar más plata para mantenimiento, para seguro, ¿por qué no piensa en adquirir una segunda vivienda más como negocio? Es decir, como plan B para el tema pensional del cual hablaremos en un momento o en otra sesión. En Colombia se piensa adoptar, o bueno, no sé, en el anterior gobierno estaba explorándose eso. En algunas partes del mundo ya se ha adoptado y es el tema de la vivienda o de la hipoteca inversa. Entonces, en ese tema de la hipoteca inversa, las personas tienen la posibilidad de como revenderle al banco la vivienda. Entonces, si uno tiene la vivienda propia, imaginémonos esto, que usted se pensionó, usted tenía un ingreso de 3 millones y se pensionó nomás con un mínimo, con el millón. Entonces dice, uy, pues madre, qué descuadrada. Primero, menos mal tengo mi vivienda porque no pago arriendo. Segundo, tengo una segunda vivienda que me produce un ingreso, no mucho, digamos lo que estamos hablando de 500.000 pesitos, por decir algo, millón y medio.
Uno podría además hacer hipoteca inversa sobre la vivienda en la que vive y sobre la vivienda que tiene alquilada. Entonces son 500, supongamos que cada vivienda el banco le va a dar otros 500, 500 por este y 500 por la otra son 1.000.000, más 500 de arriendo, 1.500.000, más la pensión del millón, casi que quedó igual como estaba antes. Eso puede ser una opción para aquellas personas que, por ejemplo, han optado por no tener hijos. Entonces tienen un gatico o un perrito y esa es su ñaña, pero no piensan tener hijos. O tienen un hijo y ya no saben ni dónde está, ¿no? El tipo fue para Australia, fue para España, anda recorriendo el mundo y no sabemos ni dónde está, ni piensa volver, nunca nos llama, nada. Hay historias de ese estilo. Entonces uno podría decir, porque es un error pensar que la vivienda solo es para las personas que piensan conformar un hogar, tener unos hijos y heredarles esa vivienda. Por supuesto que está esa opción. Yo estoy haciéndolo con esa perspectiva. Pero inclusive una persona soltera, joven, debería apuntarle al tema de su vivienda pensándolo como en un plan de retiro pensional, un plan para alcanzar la independencia financiera y tener una vejez próspera sin preocuparse por de dónde voy a sacar la plata para mercar o esperando a que el gobierno le llegue con un subsidio para la vejez. Sí, para tener esa independencia y esa tranquilidad, pues uno debería. Inclusive si se va a quedar soltero y uno se piensa casar, tener su apartamentico, tener su segundo apartamentico y cuando le llegue la edad de retiro, lo que le llegue ahí cualquier esquirlita de pensión con el arrendamiento del otro y la hipoteca inversa de los dos bienes inmuebles, le pueden dar una gran calidad de vida y un ingreso muy bueno para gastárselo como usted le dé la gana, ya que no tiene a quién heredarle durante los otros 30 o 40 años de vida que le quedan. ¿Quién dijo que uno se pensiona y se muere a los 8 días? Uno se pensiona, las mujeres a los 57, los hombres a los 62, y si gozan de buena calidad de vida, pueden tener una vida muy plena durante los próximos 30 o 40 años. Recuerden que la expectativa de Colombia no para de vida en Colombia y en el mundo no para de crecer. Y los avances en la medicina hacen que cosas que antes terminaban en la muerte irremediable de la persona que la padecía, hoy se pueden llegar a superar, inclusive el SIDA. El SIDA antes era una condena de muerte, hoy no, hoy tiene tratamiento y sigue para adelante. Entonces, la vivienda, una de las cosas que quiero mostrar es, muy rara vez tiene desvalorizaciones. Aquí venimos saliendo de la crisis hipotecaria que les hablé de finales del siglo pasado. Entonces, los índices todavía eran muy inestables. Mire, aquí tenemos Bucaramanga, por aquí tenemos Santa Marta, por aquí tenemos Valledupar, una contracción, pero superado eso, en los últimos 20 años yo no he visto un solo dato negativo en ninguna ciudad del país. Las viviendas no paran de valorizarse. Entonces, un muy buen vehículo del ahorro. Sin embargo, insisto, posiblemente este sea un momento no muy oportuno para tomar crédito hipotecario para vivienda con el sistema financiero. Si sus planes está el tema de la vivienda, francamente, casi que ni sé qué recomendarle. Por un lado, sería bueno apurarse porque el gobierno piensa cambiar el tema de los subsidios de la vivienda. ¿De qué modo? No sé. Entonces, aprovechar lo último que queda, lo poquito que queda antes de que lo cambien. Ese podría ser un consejo. Pero el problema es que justamente en este momento, si usted se endeuda, le van a tocar las peores tasas de interés y de una vez quedar uno amarrado a 15, 20 y 30 años a una tasa alta es mala idea. Entonces yo les recomendaría en términos de vivienda, los que estén pensando en vivienda usada y piensan endeudarse con Confíe y la tasa de Confíe está por debajo de lo que les voy a mostrar, pues háganlo. O si va a construir, pero si no, les recomendaría que se espere por lo menos 1 y hasta 2 años, que se normalice la cadena de suministros. Los materiales de construcción están en este momento carísimos, pero carísimo es carísimo, lo cual ha disparado los precios de la vivienda hacia arriba. Entonces tenemos viviendas costosísimas, una alcancía por 300 millones de pesos, con unas tasas de interés altísimas y con mucha incertidumbre. Entonces, qué triste que yo tenga que ser el que les dé ese mensaje, pero yo le diría, pues si ya está metido de cabeza, si no tiene cómo echar para atrás, pues tal. Y si no, yo le diría, a lo mejor espérese, pues ha esperado lo más, espere lo menos. Ahorita les voy a dar algunos consejos, pero miremos algunos datos. Los créditos de libranza persona natural, esos lo pueden ustedes mirar en la página web de la Superintendencia Financiera, que la semana que terminó el 1 de julio del 2022,
cuando eran consumo por libranza, en promedio estaban prestando 39 millones a los hombres, 37 millones a las mujeres en promedio, y en total solo en esa semana se desembolsaron casi 830.000 millones de pesos. La mayoría de esos créditos a más de 7 años, quiere decir que están endeudando la gente. La gente no tiene ni vida ni trabajo asegurado para los próximos 7 años, pero deuda sí, ya, de una vez, comprometido. Entonces, esas tasas de interés en solo 2 meses y 3 semanas, al 23 de septiembre, se han subido del, creo que estábamos aquí en el 14% al 17%. Ahorita me estaban preguntando en otra entidad con la que estaba reunido más temprano, me hicieron madrugar bastante hoy y casualmente para la misma charla, eh, que por qué a los hombres les prestaban más que a las mujeres. En Colombia hay una, y creo que es un problema del mundo, que a igual responsabilidad, no sé por qué, a las mujeres les pagan menos que a los hombres. O sea, si usted mira los mismos cargos y la misma responsabilidad y el mismo nivel de cualificación y promedia lo que le pagan a los hombres y le promedia lo que le pagan a las mujeres, a los hombres les pagan un poquito más. Una inequidad, una injusticia que hay que corregir. Pero pues al tener más ingreso tienen más capacidad de pago y por eso los créditos tienden a ser un poco más en su promedio individual. Ya para esta semana hay varios fenómenos. En solo 3 semanas, ven, 2 meses y 3 semanas, ya no prestaron 800.000 millones de pesos, 630.000 millones de pesos. Se cayó el volumen de colocación. La tasa ya no es el 14, sí, ya no es el 14, el 17, 3 puntos más. Y se sigue prestando a más de 7 años, pero ya se presta menos, ya no se presta 37 o 39 millones, 30 milloncitos. Y en vivienda pasa lo mismo. Al 1 de julio los créditos de vivienda estaban siendo desembolsados a una tasa del 12. Inclusive antes, si uno se devuelve más, esas tasas llegaron a estar entre el 9 y el 10%. Y prestaban 189 millones, 159 millones. Y en total en vivienda, si ustedes miran ahí, estamos prestando 312.000 millones de pesos en esa semana. Esos son los desembolsos de una semana. Qué pena que me quedó muy feo. La mayoría de esos créditos desembolsados a 15 años de plazo. Es que para pagar 189 millones de una vivienda se necesita 15 o 20 años de plazo. Esto es el 1 de julio, hemos dicho la última semana de junio. Así que pasó julio, pasó agosto y pasaron 3 semanas de septiembre. ¿Qué pasó en esas 3 semanas? Ya no prestamos 300.000 millones. Esa vaina se nos aflojó a 200, un poquito más de 200.000 millones. O sea, una caída fuerte. Y los créditos, pues se cayeron de 189 a 169 y 160 millones, la mayoría entre 15 y 20 años. Pero la tasa de interés se subió del 12 al 15%, 3 puntos más, y el tema de los créditos de vivienda tiende a seguir subiendo. Entonces, por eso les decía yo, para resumir hasta aquí, que hasta ahora, a propósito que si tienen preguntas me las pueden ir escribiendo por el chat, yo ya miro el chat a ver qué preguntas me escriben por el chat para que por favor las escriban por ahí. La conclusión hasta esta primera parte es: invertir en vivienda es buena idea, excelente, tal vez la mejor decisión que usted pueda tomar en la vida. Invertir en vivienda en este momento es buena idea, tengo mis reservas, tengo mis dudas, pero esa decisión la toma cada uno, yo solo les entrego información. Y la información que les quiero entregar es: las viviendas están carísimas, carísimas. Construir está carísimo. Financiar la vivienda o la construcción está carísimo. Y viene un año muy duro, el año 2023, donde todo va a estar carísimo, va a estar caro los servicios públicos, va a estar cara la gasolina, va a estar cara la canasta familiar, y a eso súmele que les van a bajar el sueldo. Pues a los colombianos, incluyéndome yo, porque a los que ganan el salario mínimo les subirán, no les pueden pagar menos de la inflación, pero en los demás trabajadores del sector privado no es una obligación subirles la inflación cuando ganan más del salario mínimo, así que va a haber más de una empresa que está de aquí reventada porque las tasas de interés le han subido, porque los insumos le han subido, porque el costo de la mano de obra le va a subir de sus trabajadores que ganan el mínimo, y por ende va a decir: hermano, de aquí para arriba tienen que hacer un sacrificio
y es, para subirle a los de abajo, me toca bajarles el sueldo a los de arriba. Así que si usted tiene un sueldo de 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, le vamos a reajustar el 5 o el 6%. En la práctica, ¿qué es lo que le están diciendo? Le vamos a bajar el sueldo. Y con ese sueldo más bajito le va a tocar comprar cosas mucho más costosas, gasolina, comida, materiales de construcción, útiles escolares, repuestos, computadores y celulares el año entrante. Y si las va a financiar, peor dolor porque va a tener que pagar muchísimos más intereses. Entonces, ahorita les voy a hablar de unas cositas de vivienda, pero vamos a ver las preguntas. ¿Se puede adquirir vivienda con Confíe ahora? Pues de hecho yo lo que les estoy recomendando es que se vayan para Confíe. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver que hay dos tipos de decisiones en materia de vivienda. Si lo que yo quiero es construir y financiar esa construcción o adquirir una vivienda usada, yo creería que Confíe es su mejor opción. Yo, pues sin saberlo. ¿Por qué? Porque las cooperativas en este momento tienen mejores tasas de interés que la banca. Ahora, sepa que si usted va a construir, puede adquirir un crédito con Confíe más barato que lo que lo va a conseguir con fuera, pero haga bien sus cuentas, porque los materiales de construcción están por las nubes. Ahora bien, si lo que va a comprar es vivienda usada, pues también creería yo que su mejor opción es Confíe. Y la usada podría ser mejor en la medida en que puede llegar a encontrar mejores relaciones calidad-precio. Es decir, uno va y ve una vivienda usada y le mira el tamaño, la cantidad de habitaciones, el potencial que tiene de desarrollo futuro y mira el precio y luego se va para estos proyectos nuevos que están ahí sobre planos o ya construidos y le ofrecen unos cucuruchitos así de chiquiticos que no valen la pena por un valor igual o muy cercano al otro, pues yo me iría por el usado. Lo que pasa es que tendremos que mirar el tema de la vivienda en cuanto a los subsidios que ahora tiene el gobierno y que lo hacen muy atractivo. A propósito, aquí hay otro consejo. Yo ahorita estaba viéndole la cara a algunos por ahí, ahorita que tenían abierta la ventanita. Vi un muchacho muy joven, sí, un tipo ahí muy joven, no creo que tenga ni siquiera 30 años. Y resulta que una persona joven es soltero, sin hijos, que vive en la casa de los papás y que consigue su empleo, ese es el mejor momento para adquirir vivienda. Ese, en cuanto a su edad, a su momento, en la etapa de su vida. Lo estoy diciendo en Doctor este Betancourt, momento. discúlpeme que lo interrumpa. Señora, Es que tengo unas preguntitas. Usted me dirá si las vamos revisando yo las o he ido si... contestando aquí. Ah, bueno, Se usted las puede quiere, adquirir pero vivienda no con las quiere. De Confío. pronto es que no todos ven el chat. Entonces sería bueno No, que pero me no lo das... estoy contestando en el chat. Yo estoy Ah, leyendo aquí ok. el chat y estoy Ah, ok, contestando. ok, ok, ok. Por ejemplo, ahí Listo. preguntaron, ¿no se puede adquirir vivienda con Confía ahora? La tasa de interés está muy alta. ¿Y cómo es para adquirir vivienda con Confía y vivienda usada? Yo no tengo esa información. Los invito a que se Ok, acerquen a eso Confía sí toca... y Ajá, les sí. estoy diciendo, me parece que les puede ir mejor. Listo. Hay otra Eh, que me parece interesante. En este momento es mejor pagar un crédito con ahorros que se tengan o es mejor continuar con el crédito y realizar inversiones. Cada caso es independiente, mire, pues si usted está pensando en retirarse de la cooperativa y cruzar aportes y ahorros, pues yo no le voy a decir que sí porque no me vuelven a contratar. Pero además, el asunto es que al retirarse usted de la cooperativa, renuncia a las posibilidades de acceder a créditos futuros y en este momento tal vez las mejores opciones de crédito usted las va a encontrar en la cooperativa porque por fuera es tan costoso. Entonces, yo no creería que sea justamente el momento de retirarse de la cooperativa. Por el contrario, si usted tiene proyectos y se piensa endeudar o tiene deudas por fuera, a lo mejor sea mejor idea endeudarse dentro de la cooperativa y pagar esas deudas que tiene por fuera. Ahora, si tiene ahorros, es que esas son preguntas que tienen múltiples respuestas. Si usted tiene ahorros y tiene la posibilidad de invertirlos en renta fija, CDT, pues miren las tasas que está pagando Confíe y ya les dije, las tasas de interés en el mercado están altas, pues yo no les voy a decir mentiras o voy a sesgar la información. Las tasas de interés están altas y es posible que no le salga negocio y usted dice, tengo un crédito que lo tengo al 12 o 13% y tengo una plata ahorrada que la puedo invertir al 12 o al 13%, pues ¿para qué pago el crédito si no hago nada?
Distinto es cuando las tasas de interés caen. Yo tengo unos ahorros que a duras penas me pagan el 3, el 4% y tengo una deuda al 14 o 15%. Pues si usted me pregunta, es mejor negocio pagar la deuda. Aunque siempre uno debe tener ahorros por el tema de la incertidumbre. Yo creo que toda persona, así tenga crédito, así tenga esas cosas, debería tener un ahorro que le cubra por lo menos 3 meses sus gastos fijos, como un fondo de emergencia que le dé tranquilidad y estabilidad mental, financiera y demás. Es decir, que uno pueda decir, si me llego a quedar sin empleo o alguien de mi grupo familiar se llega a quedar sin empleo o inclusive llegar a ocurrir un evento imprevisto o yo me llegue a incapacitar o algo, yo tengo unos ahorros con los cuales puedo cubrir mis gastos básicos durante un tiempo. Yo digo, arranque como meta 3 meses. Ojalá uno tuviera 6 meses o un poco más. La pandemia duró bastante, pero lo más duro de la pandemia donde nos encerraron fue unos 3 meses y los otros 6 meses fueron duros, pero ya ahí para adelante la gente se relajó y bueno, a lo que vinimos. Entonces, en su momento, muchas personas vieron cómo su fuente de ingresos paró, la empresa paró, o si es independiente la cosa paró, pues si es uno es empleado público igual le siguieron pagando, pero en muchas empresas privadas o trabajadores por cuenta propia, sus ingresos se vinieron a cero. Y eso es gente que el lunes ya no tenía ni con qué mercar, ni pagar los servicios, ni con qué mandar, nada, 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 o sea, estaba en la olla. Ese es el tema de la gente que no ahorra. Entonces, si usted me dice, oiga, yo soy independiente, o yo soy trabajador de una empresa privada, o yo tengo un negocito y tengo unos ahorros y tengo un crédito, lo pago. Yo no, deje, si tiene su fondo para imprevistos, uno debe tener un ahorro para imprevistos, y ese fondo le alcanza para 3 meses a duras penas, no lo haga. Ese es su seguro. Es un seguro financiero, es un seguro de tranquilidad financiera. Si usted me dice, no, mire, yo con los ahorros que tengo, podría seguir viviendo como estoy viviendo hoy, 6 meses así no me entrara un solo peso. Pago la cuota de los créditos, pago el arrendamiento, pago los servicios, pago la educación de los niños, le pago a Confíe, le pago a la vivienda, le pago a Banco de Bogotá y soy capaz de aguantar así 6 meses. Y aún así me sobra plata. Esa plata que le sobra, a lo mejor esa sí. Mire, es que me están haciendo muchas preguntas, pues que yo no tengo la respuesta. Una casa de 250 o 300 millones, ¿cuánto sería la tasa de interés? Pues depende, tiene que ir a averiguar en Confíe. Si lo va a prestar en el sistema financiero, ya se va a encontrar con tasas que pueden oscilar entre el 1.2 y el 1.5. O le digo, no es buena idea. Y si usted va a financiar una casa de 250 o 300 millones de pesos, debe saber varias cosas. Uno, solo le financian el 70%, o si es leasing habitacional, que las tasas son un poco más bajas, el 80%. Entonces, si es 300 millones de pesos, 8 por 3, 24, le prestan por leasing habitacional en el sistema financiero 240 millones. Y de pronto con Confíe, como es hipotecario o con una entidad que sea hipotecario, el 70%, o sea, 7 por 3, 21, 210 millones, lo cual significa que usted debería tener los otros 90 millones. Hay gente que es muy loca y hace un crédito con Confíe por los 90 millones y otro crédito hipotecario por los 210. Se va a pegar una apretada inmunda en un momento en que la situación no está sencilla y el problema cuando uno no hace bien las cuentas con la loquera y la calentura de simplemente tener vivienda por tenerla sin haber hecho cuentas si le alcanza o no, es que después tira la toalla y le quede tan la vivienda con las remodelaciones y los sueños que usted depositó en ella. Entonces, 300 millones, supongamos que usted lo hace con el sistema financiero porque 300 millones tienen pelos. 300 millones y lo va a hacer por leasing habitacional. Por leasing habitacional significa que la hipoteca no va a ser suya. Usted disfruta la casa y la usa, pero la casa sigue estando en cabeza del banco. El dueño el dueño de la casa es el banco hasta que usted pague la última cuota. Bueno, en el hipotecario también, no paga igual, le quitan la casa. O sea, la casa es de uno el día que paga la última cuota, porque usted se endeuda en 250 millones y se atrasa en dos, por esos 2 millones se la rematan. Entonces, supongamos que usted hace el leasing habitacional, que como el riesgo para el banco es menor porque la casa es de él, del banco, y se la entrega a usted y cuando termine de pagar le hace la escrituración, le pueden prestar hasta el 80% a 20 años. Entonces, 8 por 3, 24, son 240 millones. Mire,
no logra conseguirse una tasa de menos del 1%. No se la logra conseguir. Y la cuenta es muy sencilla. El 1% de 240 millones es 2.4 millones. Entonces, los meros intereses son 2.4 millones. A eso súmele el seguro de vida de deudores y el seguro de la casa, por si hay un terremoto, tsunami, huracán, no se pierda la garantía y por si usted se muere, la deuda quede paga. Así que yo creo que entre intereses y seguros, la cosa le puede subir a 2,5 millones de intereses. Y si quiere pagar algún día, pues debe ser por lo menos 3 millones la cuota. Así pues de carrerón, aunque eso se puede liquidar. Eso lo vamos a ver en el módulo de Excel, hacer esas cuentas en Excel. Pues para que vaya haciendo sus cuenticas. Y si usted va a destinar 3 millones de pesos al pago de la vivienda, debe saber que la cuota no puede ser más del 40% de los ingresos familiares demostrados. O sea que si usted gana 3 millones, debe tener un sueldo de por lo menos, o unos ingresos familiares de por lo menos 7,5 millones, para que al multiplicarlo por el 40% le da más o menos los 3 millones de pesos de cuota. Bueno, crédito hipotecario, vivienda, libre inversión en vivienda, ¿cuál es la diferencia? Bueno, voy a rematar con la pregunta para retomar el hilo, que no se me vaya a quedar porque ya el tiempo hasta se me acabó. El crédito hipotecario y el crédito de vivienda es la misma cosa. Más bien la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre leasing e hipotecario? El hipotecario, la vivienda figura a nombre suyo y paga los gastos de escrituración al principio. El leasing habitacional, la vivienda figura a nombre del banco y usted paga los gastos de escrituración al final, ¿cierto? Es más fácil entonces, el leasing habitacional le prestan más barato y tiene que sacar menos plata para pagar los gastos de escrituración. Y el de libre inversión siempre es un crédito que es a corto plazo. Y para uno financiar una vivienda, pues a menos que usted diga, no, es que yo estoy sobrado, elote, a mí lo que me entra es plata, a mí gastar plata me calma los nervios. Pues entre menos se demore uno para pagar un crédito, mejor. Entonces, pero el problema es que los créditos de libre inversión van a ser créditos de 5 años, 6 años, 7 años. Si usted es capaz de pagarlo ahí, maravilloso. De resto, lo más probable es que usted le toque financiar esa vaina 15 o 20 años. Que a propósito, tiene de bueno que usted financie su vivienda tranquilo al plazo que le toque, que si abona cada año las cesantías, ese plazo se reduce a la mitad, casi un poquito más de la mitad, 55%. O sea que si el crédito lo financió a 20 años, se le recorta a 11, si lo financió a 15, se le recorta a 8. Bueno, estaba diciendo, para retomar el hilo, que ya pues el tiempo se nos agota, les voy a dejar la inquietud para que ustedes acaben de investigar. Las personas cuando están solteras, sin hijos, en la casa, a duras penas le ayudan al papá para pagar el teléfono, es el mejor momento para comprar vivienda, porque ahí usted se puede apretar sin sacrificar a sus hijos, sin sacrificar a su esposa y sin sacrificar su calidad de vida. Así que yo les aconsejaría a ustedes como padres o a las personas que están jóvenes que ahí mientras están viviendo en la casa, mientras el papá no lo eche, diga de una vez, me voy a meter en mi primera vivienda. Ay, pero es que eso queda muy lejos y no es que nadie lo está echando ni le está diciendo que se vaya a vivir allá. Cómprela simplemente, que eso a la vuelta de un tiempo se le va a valorizar y a lo mejor esa cuando la venda puede ser la cuota inicial de la vivienda en la que ahora sí, si decide formar un hogar con hijos, usted ya llegue y dice, no, yo me compré un apartamentico de interés social en la Quinta Porra, eso cuando lo construyeron, eso quedaba lejos, uno desde allá veía las luces de Neiva lejos. Pero mire hoy eso como está de poblado, escuelas, colegios, vías, de todo eso se pegó la poblada. Yo me acuerdo que cuando eso, el apartamento valía como 100 millones y mire, eso ahorita está valorizadísimo, vale como 300 millones, lo vende y con eso se mete en un crédito y se compra su casa con sus 2, 3 habitaciones, parqueadero y demás, en la que ya va a vivir en una etapa más adelante, pero empiece a constituir ese sueño de vivienda desde ahora y no por allá al final. Motivos por los cuales es bueno tener casa propia. Uno, usted el arrendamiento se lo suben cada año con la inflación. Así que el que esté en este momento pagando arrendamiento, cójase duro, porque mire las cosas que vienen. Si usted se gana 3 millones de pesos, entonces el año entrante a lo mejor le suben el 5 o 6. En la práctica le bajaron el sueldo, pero el arrendatario no. Los arrendamientos le van a subir como mínimo la inflación. Entonces tenga primer golpe y cada año le va a subir. Cuando usted hace un crédito de vivienda a tasa de interés fija, porque el VR sí está atado a la inflación y el que en este momento tenga créditos en VR debe estar pasándola muy mal. Entonces es más seguro, más tranquilo. Yo les recomiendo mejor
tasa en pesos fija, pero no en este momento porque están carísimas. Entonces uno le dicen, la cuota le quedó de 700.000 pesos, uno dice, uy, me quedé como apretado. Uy, sí, pero es los mismos 700.000 pesos este año, el que viene, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 5 años son los mismos 700.000. Dentro de 6 o 7 años se está pagando y usted dice, no, esos 700.000 ya ni lo siento. Si usted estuviera pagando hoy 600.000 pesos de arriendo, dentro de 7 años no van a ser los mismos 600.000 pesos de arriendo, ya está pagando 1.000.000. Entonces, en ese momento el arriendo sería superior a lo que estaría pagando de cuotas si se hubiera metido en su vivienda propia. Luego de pagar usted 20 años de arriendo, ¿es dueño de qué? Como el Puma, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. En cambio, luego de 20 años de pagar un crédito hipotecario, usted es dueño de una casa que se ha valorizado, que le ha permitido hacer un poco de cosas maravillosas. Y si abona las cesantías, la paga en 11 años. La vivienda se valoriza, como lo mostramos. Evita el gasto del arrendamiento cuando usted se retira laboralmente, cuando se reducen los ingresos, cuando se pensiona, cuando pierde el empleo. Es un amortiguador. Le da sensación de seguridad, estabilidad, progreso económico. Las personas que tienen vivienda propia les prestan más barato porque son de menos riesgo crediticio. Cuando los hijos crecen y se van y le dejan a uno el hueco ahí, bueno, ese hueco se puede llenar con un inquilino y les genera ingresos. Se puede hacer la hipoteca inversa cuando lo reglamenten. Bueno, en fin, y si tiene hijos es una herencia para su futuro. Ahí hay unos links que les voy a dejar, pero voy a señalar algunas cositas para rematar. Uno, tenga presente que después de que usted adquiere una vivienda, aquí ya vamos a hablar de vivienda nueva, con un subsidio, le pueden dar hasta 30 años de plazo al crédito, eso es muy importante. Y lo otro es que después de tener esa vivienda, durante al menos 5 años usted la puede vender sin ninguna sanción. Si usted la vende antes, le toca devolver el subsidio. Este plazo antes estaba en 10 años, lo bajaron a 5, eso lo modificaron en la última reforma, la ley 546 de 1999, donde además establecieron la obligación de que el gobierno reglamente estímulos para que adquieran vivienda a los menores de 35 años. Entonces, pues le digo, los jóvenes son, si están solteros en la casa del papá, no ayuda sino con la factura del teléfono. Si yo fuera papá de un hijo así que me dice, papá, yo no le puedo ayudar más con la factura del teléfono porque me va a meter en una vivienda, hágale, yo la pago, no hay problema, pero metas en el tema de su vivienda, eso le cambia las perspectivas de cualquier persona a futuro. Hasta hoy, pero el gobierno actual dice que va a volver a revisar el tema de la política de vivienda. Hay un programa que llama Mi Casa Ya del gobierno, donde usted le dan un subsidio de 30 salarios mínimos si gana menos de 2 salarios mínimos o de 20 si gana de entre 2 y 4. Y adicionalmente a eso, le dan una cobertura de tasa de interés, o sea que le subsidian 5 puntos. Eso era muy bueno cuando estaban prestando al 11 o 12, porque uno dice, me prestan al 12, pero me dan 5 puntos de subsidio, la tasa real me queda en el 7. Era muy bueno. La cuota quedaba pues accesible. Y cuando uno ganaba más de 2 salarios mínimos hasta 4, le daban 4 puntos de subsidio a la tasa de interés. Eso sí, tenía que ser vivienda de interés social. En ciudades donde hubiese más de 1.000.000 de habitantes, se puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, o sea, 150 millones de pesos. O sea que en Neiva, vivienda nueva con valor inferior a 150 millones de pesos. Si usted se gana entre 2 y 4 salarios mínimos, hablo del grupo familiar que puede ser una sola persona o varios, usted no tiene que estar casado ni arrejuntado ni nada. Si usted es soltero y se gana 3,5 millones, podía apostarle a esto. Le dan 30 salarios, le dan 20 salarios mínimos. ¿Quién le regala unos 20 millones para comprar una casa? Nadie, ni para que se haga la lipo, ni para comprarse un carro. La única cosa donde le dan un subsidio es para que se compre su casa, no más, 20 millones. Y fuera de eso le subsidian 4 puntos la tasa de interés. Y pues si es BIS, le van a financiar hasta el 80% de esos 150 millones, que eso daría como, a ver, 88 por 5, 40, como 120 millones de pesos le financian. De todas maneras tiene que tener los otros 30. Pero hay una cosa muy interesante. Si usted gana menos de 2 salarios mínimos, tiene otras cosas adicionales. Por eso ganar a poquito es hasta bueno. Y por eso le decía que los de 35 años, menores, jóvenes, solteros que viven en la casa del papá, a los que llaman bombriles, pues, porque no se quieren ir,
les es buena idea si son solteros y no tienen hijos, este es el momento de comprar casa. Bueno, hablo de la etapa de su vida, no este momento cronológico. ¿Por qué? Porque como gana poquito, cuando uno está joven y apenas arrancando, acabó de salir de la universidad o está apenas empezando a trabajar, pues en este país tristemente es difícil que le paguen a uno más de 2 salarios mínimos. Entonces, pues no lo vea como una tragedia. Me están pagando menos de 2 salarios mínimos, pues aprovechémoslo. Me dan el subsidio concurrente, es decir, me dan los 30 salarios mínimos del programa Mi Casa Ya y 20 salarios mínimos de la Caja de Compensación Familiar. O sea, me dan un subsidio de 50 millones de pesos por ganar poquito. Fuera de eso, me meto en una vaina que se llama disque semillero de propietarios. Si en 18 meses o menos ahorra 4.5 salarios mínimos, 4,5 millones, le van a dar 6 millones de pesos adicionales de subsidio. O sea que aquí se ganó 6 millones por un lado y 50 millones por el otro, 56. Y le subsidian 5 puntos la tasa de interés. Para los que ganan más de esos 4 salarios mínimos, pero que no se pasan de 8, y para viviendas que valen más de los 150 millones, pero que no se pasan de 500, le dan 42 millones de pesos de subsidio, que son 500,000 pesos mensuales para subsidiar los intereses. O sea que si yo me endeudo en una vivienda que el crédito fueron 150 millones, la tasa es el 1%, es decir, 1,5 millones, me subsidian 500,000 pesos de ese 1,5 millones de intereses. O sea que la tasa me queda mucho más bajita durante los primeros 7 años. Hay unas viviendas ahorita que de acuerdo con un decreto tienen unas características de sostenibilidad ecológica. A esas el subsidio es 10 salarios mínimos, da más 52 salarios mínimos, o sea, 619,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué quiero decir? Y con esto concluyo y miramos algunas preguntas que haya por ahí finales. Uno, si usted es joven, soltero, sin hijos, excelente idea adquirir vivienda, pero en cualquier etapa de la vida es bueno adquirir vivienda. Los subsidios de vivienda del gobierno nacional, la caja de compensación, son muy buenos, sobre todo si gana menos de 2 salarios mínimos. Los van seguramente a modificar, esperemos que no, a mí me parecen excelentes, pero deben saber que están orientados única y exclusivamente a vivienda nueva. Y el que reciba un subsidio de estos o lo haya recibido en el pasado, pues no va a recibir un segundo subsidio. Es para personas que no hayan recibido subsidios de vivienda. Pero este momento es muy complicado para adquirir vivienda, porque uno, están costosísimas debido al incremento del costo de los materiales y la financiación está costosísima por el incremento de las tasas de interés. Así que si usted si usted ya recibió subsidio de vivienda o no quiere comprar vivienda nueva o gana más de los ingresos que mencionan en esta tabla, entonces uno dice, entonces yo para qué le quiero apuntar a vivienda nueva. No me subsidian la tasa de interés, no me subsidian la cuota inicial, no voy al proyecto de propietarios y me va a salir con el banco una tasa bien cara, pues a lo mejor la mejor forma para mí es vivienda usada. Y allí vuelve a tener usted las dos opciones, o el sistema financiero o Confíe. Y yo francamente creo que como están las tasas de interés afuera, podría ser, que yo no lo conozco porque yo no trabajo en Confíe, Confíe me contrató para esta charla, pero yo casi estoy seguro que con Confíe le puede salir más barato tanto créditos de consumo como créditos de vivienda. El gobierno nacional en el papel dispuso que los subsidios se pueden canalizar a través del sistema cooperativo. En el papel. En la práctica uno va y toca la puerta y dice, vea, oiga, a mí eso me gusta, yo quiero canalizar subsidios. Yo, claro, compre este programita del Banco de la República, se llama Cebra, vale 2,000 millones de pesos. Entonces, para las cooperativas eso es como decir, oiga, ¿yo puedo canalizar subsidios? Sí, pero tiene que comprar un programa para comunicarse con el Banco de la República y eso le vale 2,000 millones de pesos. Entonces, yo no sé si ustedes habrán revisado esos costos, por ahí nos están saludando de AIPE, y bueno, no, yo creo que esas vienen siendo las preguntas que había allí. No sé si hay alguna pregunta o intervención de parte de nuestra anfitriona de Fundaconfíe. Y bueno, no sé, si por ahí veo uno que dice usuario que tiene levantadita la mano, si va a hacer una pregunta bien pueda hágala, y si no, pues para que concluyamos el día de hoy se puedan dedicar a sus labores. Doctor Betancourt, bueno, muchísimas gracias por esta charla tan importante.
de verdad que a veces, sobre todo los jóvenes, no tienen esas herramientas o no conocen este tipo de beneficios y la importancia que desde que se es joven se pueda invertir en vivienda, pues nos acabamos de dar cuenta cuando tenemos todavía el apoyo de nuestros padres. Yo creo que preguntas, me imagino que hay muchísimas, inquietudes muchísimas, el chat tiene también unas preguntitas, yo sé que la charla era de 1 hora, me resta invitarlos a que por favor estén muy atentos a los próximos encuentros, recuerden que vamos a tener 4 reuniones más, todas con temas diferentes que tienen que ver con la economía, o sea, el manejo del dinero y todo lo que tiene que ver pues con la parte del ahorro, entonces por favor la recomendación es esa, vuélvanse a conectar, si tienen a alguien a quien invitar, pues por favor invítenlo. Es muy importante que sea un grupo bien nutrido porque nosotros también somos multiplicadores de esta información. El video de la sesión de hoy va a quedar en el YouTube de la cooperativa Confí, entonces para que ustedes lo tengan muy en cuenta, si quieren volverlo a revisar o mirar algo muy puntual, pues allá lo van a encontrar. De nuevo, agradecer desde la cooperativa Confíe, ha sido un placer para nosotros contar con nuestros asociados del día de hoy, los que nos acompañaron, y esperamos entonces, los vemos Dios mediante la próxima semana, 9 de la mañana, aquí estaremos. Doctor Betancourt, lo dejo ya entonces, ¿se quiere despedir o ya se Sí, despidió? sí, no, muchísimas gracias. Espero pues que les haya sido de utilidad la información. Yo todas las preguntas que me aparecieron en el chat pues procuré responderlas durante mi intervención. Creo que no me quedó faltando ninguna y la invitación es a que sí, pues incluyamos dentro de nuestro proyecto de vida el tema de la vivienda como algo importante y estemos atentos a cuándo es el momento más oportuno. La mayoría de las personas le da por comprar vivienda el día que ve a la mujer en embarazo del segundo hijo, cuando está lleno de culebras y de deudas, no planean la vida, no planean sus finanzas, no organizan sus proyectos. La vivienda no es algo que le pasa a uno por casualidad, es algo que uno planea y se organiza para hacer realidad ese proyecto. Mucha gente no llega a tener vivienda, es porque no se sienta a planear la cosa. Eso no es que uno pasa la fotocopia de la cédula y tenga una casa. Hay que acomodar en las finanzas personales ese nuevo compromiso. Y la gente dice que no, yo quiero vivienda. Y entonces, ¿para qué se mete en celular, moto, lleno de deudas, de culera? Está de deudas hasta aquí y se quiere meter en una nueva de vivienda. ¿De dónde, por Dios? Entonces, hay que prepararse para que eso sea posible. Y sin duda, lo que yo he visto en la práctica es que a los jóvenes solteros, cuando viven en la casa del papá, 20, 21, 22, 23 años, ¿qué le impide comprarse su casa? Y usted arranca la vida con pie derecho. En este momento no tiene compromiso, no tiene mujer, no tiene hijos, de todo. Hágale, todo está servido para que invierta en vivienda. Bueno, Claro por que lo sí. demás, nos veremos entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Hice una pregunta. Ya se nos fue. En la No, próxima yo aquí sesión. estoy, Ah, ok, pero ok. no sé. Listo. ¿Cómo iniciaría un Sí, joven para esa adquisición si no tiene un historial crediticio? Asociarse a Confíe, construir un historial crediticio, tener una tarjeta de crédito, Éxito, Carrefour y pagarla bien. Vea, Francisco Liscano, el que yo decía que era un pollito. Entonces, Francisco Liscano, que está todo pollito, yo no sé. Una tarjeta de crédito hoy en día la dan muy fácil. El problema es que la gente lo utiliza mal, se enloquece con eso. Por ejemplo, si Francisco Liscano quiere construir historial crediticio, opción 1, asóciese a Confíe, hace un crédito y lo paga bien. 2, saca una tarjeta de crédito, compra pendejaditas, ¿no? Nada, enloquecese, que perrea, mami, perrea y se llena de culebras y porque ese es también el otro lado, que los jóvenes con la tarjeta de crédito se enloquecen, no la pagan, terminan con cartera castigada y destruyen su historial crediticio y destruyen sus posibilidades de adquirir este tipo de créditos. Entonces, las tarjetas de crédito y las cooperativas son la mejor forma de construir un historial crediticio. En el caso de las tarjetas, si la adquiere con ese propósito y esa conciencia, es para usarla. La usa, la paga, la usa, la paga, la usa, la paga. Y va construyendo ese historial y entonces, como dice la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando lo consulten a Francisco Liscano en la central de riesgo, dice, ¿quién es Francisco Liscano? Un hombre joven, colombiano, que trabaja en una empresa, que tiene unos ingresos, que tiene un producto financiero que lo ha pagado excelentemente. ¿Por qué no vamos a creer en él para soltarle 120 millones de un crédito de vivienda a 15 o 20 años? Entonces es muy importante ese tema
la construcción de un historial crediticio positivo. Ese tema del historial crediticio va a aparecer por allá más adelante cuando Clarita o yo, la persona que corresponda, qué clase de deudor soy, el tema de las centrales de riesgo aparece ahí. Muchas gracias, doctor. Una pregunta ahí adicional. Fuera de eso de que adquiere la tarjeta de crédito, ¿es necesario que maneje una cuenta de ahorros de eso para vivienda? Igual que se ha No, venido manejando. no, la cuota inicial, pues usted la puede empezar a construir con lo del semillero de propietarios, que le digo, tiene 18 meses para juntar 4.5 salarios mínimos y le van a regalar otros 6, una berraquera. Imagínese semejante promesa. Ahorre 4,5. Pero eso es solo para la vivienda nueva, ¿no? No, el semillero de propietarios, pues sí, claro, es para financiar vivienda nueva. Hay varias entidades, Banco de Bogotá, Fondo Nacional del Ahorro, hay varias inclusive cooperativas que tienen eso, no sino que escriban en Google semillero de propietarios y averiguan un poco más para vivienda nueva. Entonces, pero le van a regalar 6 millones de pesos. Ahora, si usted no quiere vivienda nueva, igual tiene que tener la cuota inicial. A nadie le pueden prestar el 100% del valor de la vivienda, le prestan el 80 o le prestan el 70. Y pues usted o tiene la plata en un CDT, pero no tiene que tener una cuenta de ahorro programado para vivienda, ¿no? Cuando llegue la hora, demuéstreme que tiene la cuota inicial, ya tenga, aquí está, entonces saca la plata de su CDT y paga la cuota No. inicial. No hay problema. Genial. Gracias. Con Gracias. gusto,